Recién veíamos un poco los roles de cada uno de los prestadores que van a dar lo mejor de sí en la tarea de lo que es la atención domiciliaria. Veíamos un poco cuáles eran los valores y veíamos también que el foco es en la familia y cómo es una secuencia de atención domiciliaria. Ahora vamos a hablar de cada uno de los prestadores. Y en principio me toca hablar de enfermería, ¿sí? ¿Cuál es el rol de la enfermería en la atención domiciliaria? Bueno, y seguimos así. Vas a aprender en qué consiste la actividad del enfermero cuando llega al domicilio. Es lo mismo que la actividad que se presta en la clínica, que la actividad que se presta en una terapia intensiva. Ya lo veremos. ¿Cuál es el rol en cada unidad de negocio? En este caso, en Cuidalén, por ejemplo, ¿cuál es el rol del enfermero en lo que es área protegida, en lo que es un evento protegido, en lo que es un traslado, en lo que es cuando visita el domicilio? Vamos a hablar un poco de esto también. ¿Qué etapas tiene la visita al domicilio? ¿Cómo me preparo antes? ¿Cómo me preparo durante? ¿Y qué es lo que hago después de una visita domiciliaria? También vas a aprender esto para que vos puedas brillar y puedas tener seguridad cuando te toque tratar con un paciente y ese paciente diga, wow, qué bien, qué bueno este servicio. Así que todo eso vas a ir aprendiendo. Y después, ¿qué recomendación o tips puedes tener para tener este efecto wow que uno dice y tener una buena prestación de enfermería? Bueno, ¿qué hacemos habitualmente cuando llegamos al domicilio? Como esta actriz, tengo una duda, a ver, cuando llegas a domicilio como enfermero, a ver, ¿qué es lo que haces? Bueno, veamos. ¿eh? Hacemos higiene, hacemos, le enseñamos al paciente cómo moverse, explicamos también a la familia cómo mover a ese adulto mayor, porque recordemos que muchos de ellos tienen lo que es el síndrome de inmovilidad y depende del grado de dependencia, nosotros tenemos que enseñar a esa familia, porque esa familia de repente se encuentra, la enfermedad llega sin pedir permiso y de manera súbita y se encuentra sin conocimiento y vos, querido prestador, querido enfermero, sos esa llave, esa primera llave de conocimiento que vas a acompañar a esa familia. Sos la columna vertebral del servicio de atención domiciliaria. Por eso es importante que vos expliques, que hagas educación, que hagas atención, que hagas promoción, que hagas educación. Entonces la higiene, lo que es enseñar a movilizar al paciente y a la familia, brindarle confianza y autonomía, identificar la necesidad, ya sea verlo desde el punto de vista físico, porque acuérdate, la salud es el equilibrio entre lo físico, mental y lo espiritual también, ¿sí? Lo social. Entonces, identificar las necesidades de ese paciente y ahora vamos a listar un poquito sobre eso. Por ejemplo, ¿qué actividades vamos a hacer en el domicilio? Y acá tenemos un poquito un mapa de procesos, por ejemplo, en rojo. Ver al paciente a visitar, vas, lo ves, fíjate el botiquín de primer auxilio, que esté completo, eso es fundamental, que no haya una sorpresa, que justo tenés que hacer un inyectable y no lo tenés. Registrar en el cuaderno, en el diario del paciente, las actividades que hiciste de manera clara, informarlo al grupo, ¿sí? Cuando vos entrás y salís, mandar la foto al grupo, ya sea de WhatsApp o subirlo al sistema o a la red que cada uno de nosotros le tenemos asignado, ya sea de la herida, ya sea de la evolución, para ir viendo, por ejemplo, en una herida, cómo estuvo cuando ingresó y cómo estuvo después. Acordate que muchas veces los pacientes salen de alguna institución y salen con escaras. Y vos, cuando vas a verle en el domicilio, ya tenés que documentar eso porque eso forma parte también de una protección médico-legal para vos. Entonces, importante tener la foto de WhatsApp y ir viendo la evolución. Llamar al médico o al secretario de enlace si ves algún parámetro alterado. Si fuiste, tomaste la presión y viste que la presión está 250, 100 y el paciente no está bien, no quedes con el registro y ya está, no. Llamale al secretario de enlace para que se comunique con el médico o llamale al médico y fíjate qué conducta se puede tomar en ese momento para recién actuar y dejar por escrito en tu documentación en el diario o en el cuaderno que lo tenés en el domicilio, deja por escrito, se habló con el médico que le informó a administrar el siguiente medicamento, se controla el paciente, bueno, eso es importante hacerlo. Chequear el cumplimiento de la indicación médica. Si el paciente viene de una institución y tiene una indicación médica,
ir diciendo, ¿entiende qué quiere decir comer con fibras? Porque había pacientes que decían, doctor, me dijeron que comas con fibra y de repente ellos pensaban, cuando pensaban en fibra, en esto. Y realmente uno se puede llegar a confundir. Eh, tenía también, había otro paciente que decía, por ejemplo, doctor, el tratamiento que me dio no funciona. Pero ¿y cómo que no funciona? Y es el medicamento, a ver, mostrame el PAF. Y le muestra el PAF y mira el PAF. No, no funciona, doctor. Mire, y miró el médico y era realmente un PAF. Y bueno, muéstrame cómo se lo administra, señora. Y agarró la señora y se tiraba el puff como perfume en vez de aspirar. Pero que eso fue lo que entendió ella. Entonces, uno dice, parece algo pequeño, pero fíjate lo importante de que el paciente entienda cómo hacer bien el tratamiento, porque muchas veces, y es normal, que pueda no entender. Bueno, seguimos. Chequear el adelante. El adelante son las siglas de A de agua. Señora, toma agua. D de descanso. Señora, ¿cuántas horas duerme por día? E de ejercicio. ¿Qué tipo de actividad hace o está todo el día acostado? ¿En algún momento sale a caminar? Dígame a qué hora. Y promover eso. L, luz solar. ¿Sale y se expone al sol un poco? ¿Sale de esta pieza en algún momento? A, aire puro. Ver cómo respira, enseñarle cómo tiene que respirar correctamente. Un paciente que tiene una herida en el abdomen, por ejemplo, de una cirugía, tiende a respirar cortito. Y al respirar cortito, ¿qué es lo que pasa? Tiene hipoxia, puede marearse, entonces explicarle que haga inspiraciones y expiraciones profundas, enseñarle a respirar, eso ayuda mucho y que sea consciente de inspirar, retener y exhalar. Inclusive a veces le solemos dar un globo para que pueda respirar bien. El tema de la nutrición, la N de adelante, la nutrición, cómo se alimenta, ¿sí? ¿Qué tipo de comida tiene? Explicarle un poco sobre eso. La T de temperancia, que es el saber elegir los hábitos que te convienen y saber decir no, alejarte de lo que no te conviene. Y por último, la E de la esperanza. Nunca te vayas de la casa de un paciente sin haber dejado un mensaje de paz y esperanza. Eso es importante, eso es el adelante y que lo que te invito a que pongas foco siempre para que tu servicio brille. Bueno, importante identificar al cuidador principal, educar a la familia. Fíjate a ver quién es el cuidador principal y vos educale a ese, porque esa persona también tiene que entender para poder ayudar mejor. Fíjate la higiene, el baño, fíjate si necesita algún insumo, si está operado de cadera, fíjate si tiene un elevador de inodoro, si no necesita una cama ortopédica, un colchón antiescara, e informar a la empresa para que podamos ayudar a ese paciente en la consecución de esos elementos. Escribir en la historia clínica de internación, si es un caso de internación domiciliaria, muchas veces tienen un sistema con geolocalización donde vos pones tu ingreso y tu egreso y dejas registrado en la historia clínica o en el diario del paciente también, eso es importante. Registrar en el libro de acta tu actividad cuando vos cumpliste tu tarea, en el libro de acta, las novedades. Después, informar el botiquín en la unidad de traslado, es importante. Si vos te toca estar en la unidad de traslado semanalmente, chequea eso. Pedir los insumos a la secretaria. Muchas veces, si necesitas guantes, si necesitas equipo de protección personal, pedilo a la secretaría para que te puedan proveer de eso. Importante los testimonios. Si algún paciente por ahí puede y quiere emitir un testimonio, habla con secretaría para que secretaría pueda captar ese testimonio del paciente, que es muy importante para que después tu trabajo brille. Pues no es lo mismo que uno diga yo hice un buen trabajo, que el paciente diga el enfermero, vos, el enfermero fulano de tal me trató maravillosamente, me hizo sentir importante, fue así, así, y decirle que escriba en el diario que tiene también el diario del paciente. Muchas veces eso ayuda, ¿no es cierto? Estimular las indicaciones, estimular la ingesta. La tarea también de enfermería es sacar sangre, ¿sí? Saber sacar sangre, saber hacer curaciones, saber hacer un electrocardiograma, saber administrar un inyectable, ya sea subcutáneo, endovenoso, intramuscular, saber colocar una vía, saber hacer un enema, saber hacer curación y bueno, entre otros, que todo eso vamos a ir aprendiendo en la charla y bueno, vamos a ir mejorando esas actividades. Saber el índice de Bartel, que es un índice que nos permite ver
y el paciente cumple con esas actividades de la vida diaria, esa actividad instrumental de la vida diaria, y nos permite saber si es o no un adulto mayor vulnerable. La escala de Edmond, que se usa en cuidados paliativos para ver los síntomas del paciente, que también es importante que vos tengas por escrito y lo sepas llenar. El cuidado de la herida, saber que cuando tenés una herida es importante ver el fondo, el borde y el tejido perilesional y saber describir esa herida, el uso de sonda, el uso de ostomas, ya sea una traqueostomía, una colostomía, una gastrostomía, yeyunostomía, eso es todo muy importante. También ver el pastillero, según las indicaciones, ver el pastillero, ver si entiende bien el paciente y anotarlo, pasarlo en limpio y dejarlo pegado en la heladera. Registrar en la primera visita a domicilio toda la medicación que tiene. Fíjate todo lo que tiene que hacer el enfermero y no es lo mismo la primera visita que la visita de seguimiento. En la primera visita tenés que dedicarle tiempo, enseñarle sobre movilización, más si tiene una lesión por presión, que cada 2 horas se tiene que movilizar y usar colchón antiescara o soporte donde tienen las lesiones, explicarle sobre el masaje, entre otras cosas. Fíjate qué gran tarea que tiene un enfermero, qué gran tarea la tuya, querido enfermero domiciliario. Es muy importante y es muy importante hacerla bien, todas estas tareas. Y algo también muy importante es, tiene que ver no solamente con lo que vos haces, tu experticia, sino cómo vos te ves. Y acá viene algo muy importante. Ya decía la famosa y la querida Mirta Legrand, cómo te ven, te tratan, ¿sí? O sea, fíjate si viene un enfermero así, piercing, tatuaje, otro accesorio, se deben usar pero con discreción y a medida. Cuida tu imagen personal, fíjate, digamos, que tus dientes estén bien, digamos, que estén higiénicos, que no tenga olor a boca, que tu ropa no esté sucia, que no tengas, que tenga una línea en general. Cuida tu imagen personal, porque como decía la querida Mirta Legrand, ella decía que como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan, ¿sí? Entonces, sabiamente tener en cuenta esto, porque es importante esa primera y buena impresión, más si te está conociendo recién, ¿no es cierto? Después también, ojo con demostrar que estamos apurados, que vamos a la casa y atiendo rápido y me voy. No, porque eso se siente. Por favor, cuando vos vayas al domicilio del paciente, dedicale tiempo, estate con ellos, dedicar y demostrar que tu servicio es de excelencia. Vos podés estar apurado y estar ordenado, y trabajar bien. Que, que, o sea, que tengas miedo es normal, que se te note es mortal, que estés apurado es normal, pero que se te note es mortal. Ojo con eso. Bueno, y el interrogatorio de enfermería, por ejemplo, si el enfermo tuvo una cirugía o tuvo una ACV, preguntarle cómo era su vida antes de su ACV, las rutinas que tenía, el rol, hacía deporte, se alimentaba, le preguntarle adelante, cómo fueron sus primeros síntomas de esta ACV, qué exámenes le hicieron, cómo le diagnosticaron, qué pruebas le hicieron, qué tratamiento tuvo, de cuándo a cuándo estuvo internado, cómo se está recuperando, cada cuánto tiene que ir a ver al médico, cómo te estás recuperando en casa y tu vida ahora, cómo estás ahora recuperando tu rutina, te acostumbraste. Bueno, todo esto el enfermero tiene que interrogar, el armar también lo que se llama el familigrama, que ya te vamos a explicar en otra formación cómo se arma un familigrama. El cuadradito es el papá, el cuadradito es varón, el redondito es la mujer, y cómo se va armando ese familigrama. Bueno, entonces, ¿cómo está yendo con esto que te estoy explicando, querido prestador? ¿Cómo estamos entendiendo? Bueno, es muy importante eh, todo esto porque realmente tu tarea de enfermero vale muchísimo. Y vale tanto que tenemos que estar y entender bien que, que es muy importante tu actividad. Y bueno, ahora quiero en este pequeño diálogo explicarte un poco el rol del enfermero en lo que es el evento protegido. Y vamos para eso. Bueno, por ejemplo, hay eventos protegidos como la carrera de caballo, hay eventos protegidos como es, por ejemplo, en la pileta, juegos de fútbol, eventos protegidos de motocross, festivales de las carpas donde se hacen
hay música, hay baile, son en zonas libres, que puede haber una picadura de alguna serpiente, puede haber una alergia, puede haber alguna lesión. En la fiesta provincial de la cerveza siempre es importante en tu rol como enfermero, primero estar atento, ¿sí? Buscar cuando llegás, vos sos líder y tenés que tener tu unidad de traslado dispuesta en un lugar específico donde y con los elementos para el primer auxilio o el primer socorro de forma inmediata. No podés tener tu collar cervical a 1 kilómetro y vos, si tenés una lesión, tenés que ir a buscar y traer. No, tiene que estar a mano. Tiene que estar la ambulancia a mano para poder ingresar tu camilla, tu férula, tu botiquín, todo a mano es importante tenerlo, ¿sí? Es importante tener un plan de contingencia y trabajar en equipo con el paramédico cuando sucede. De repente, si hay una carrera de caballo, se pasa un chico, se accidenta. Bueno, todo eso hay que tener en cuenta. Después vamos a hablar, tenemos una charla solamente de evento protegido, lo mismo de saber el PAS, proteger, avisar y socorrer. Si hay un chico que se ahoga, vos no te tires como salvavidas a tratar de sacarlo, no, para eso está el guardavida que lo va a sacar, y más si no sabe nada. Primero tenés que protegerte vos, entonces se le saca, se avisa al 107 o se avisa al equipo de la ambulancia, o si hay muchas víctimas se avisa, se llama a otras unidades y después se le socorre, haciendo el A, el B y el C, que también vamos a ir hablando. Lo mismo, ir teniendo en tu botiquín cosas básicas, ¿sí? Pero tenés que tener. Bueno, ¿qué otra cosa también me gustaría ver? ¿Cuál es el rol del enfermero en la unidad de traslado? Cuando a vos te toque trasladar un paciente, es fundamental que tengas en cuenta esto. Tu rol es clave, ¿eh? Vos tenés que ir al lado del paciente, monitoreando los signos vitales, viendo si tiene un suero que esté corriendo bien, administrando oxígeno si se necesita, tranquilizando al paciente. No puede ser que vaya el paramédico y el enfermero al lado y el enfermo atrás convulsionando. No, siempre el enfermero tiene que estar atrás asistiendo al paciente, ¿sí? Y mientras el paramédico va eligiendo la ruta y se encarga de la papelería. Y vos como líder tenés que tener todo y tenés que monitorear en la ambulancia y la unidad de traslado semanalmente de que tenga todo, porque no puede pasar que vos necesites algo del botiquín y no lo tengas. Por ejemplo, si a vos como personal sanitario tenés que revisar tu ambulancia, fíjate cómo lo está haciendo esta enfermera, chequear el buen funcionamiento de los sistemas de acceso, la iluminación, la climatización y la seguridad de la cámara o cabina asistencial, incorporar todos los elementos de autoprotección en tu ambulancia, verificar el material de inmovilización, collar cervical, tabla espinal, ¿sí? Interpretar las recomendaciones, y mantener el orden del material en la cabina asistencial, conservar un stock adecuado de lo que sea mantas, de lo que sea toda la lencería y todo lo que la sábana para saber usar lo que es la camilla, eso es importante, examinar el nivel de oxígeno y calcular la autonomía, ver si no tenés oxígeno, del oxígeno de traslado que tenga oxígeno, comprobar la caducidad de los fármacos del suero, de los materiales, lo material de curaciones, fíjate que no esté vencido, revisar y chequear la limpieza y desinfección del material sanitario, de la bitácula asistencial, más en esta época de COVID también hay que cuidarse, cumplir los documentos, toda la documentación, llevar y revisar esa ambulancia. Y eso te toca a vos, querido enfermero, antes de hacer un traslado. No puede ser que vos cuando necesites no tengas los elementos, ¿no es cierto? Como en la medicina laboral, también el rol del enfermero es clave, ya sea en el examen en el domicilio, en el examen cumplimentar, el chequeo del tratamiento y todo esto que te explicaba yo en la atención al domicilio, también hacerlo a nivel laboral, pero sobre todo poniendo el foco en lo que es la prevención y trabajando en equipo con los demás profesionales. También en el consultorio, cuando te toque tener tu consultorio ahí en la base de Cuidalén, también tener todo esto lineamiento de hacer un buen interrogatorio, hacer un buen examen físico y ayudar a que tenga un buen tratamiento, siempre trabajando en equipo, ¿no es cierto? Cuando te toque trabajar como particular también, en la familia no solamente tiene que saber de tu experticia, sino tiene que saber que vos estás comprometido con cuidar su salud y la de los
de los que más le importan, de esa gente. Entonces, qué importante que es la tarea del enfermero, ¿eh? Y qué importante tener en cuenta todo esto. Bueno, después también sigue qué etapas tiene una visita en el domicilio. Fíjate, cuando va el enfermero al domicilio, es importante que vos te presentes de una determinada manera. ¿Cómo vas a planificar esa visita? ¿Qué vas a hacer cuando mientras ejecutes esa visita? Y luego, en la etapa posterior, ¿cómo va a ser esa visita domiciliaria? Entonces, ¿estás preparado? Vamos para ello. La etapa previa, primero coordinás la visita domiciliaria, se coordina, obviamente el secretario, en este caso de enlace, te va a explicar cuáles son las visitas que tenés que hacer en cuanto, dependiendo siempre de la demanda que se tenga, ¿sí? Es importante coordinar la visita domiciliaria, ver los aspectos éticos, que haya un consentimiento informado, si hubo antecedentes ya, si un paciente nuevo, un paciente ya de seguimiento, qué materiales vas a usar. El secretario de enlace va a preguntar si el paciente es un paciente infecto contagioso, cómo vas a tener que, te va a anticipar para ver qué vestimenta vas a llevar y el traslado que vas a necesitar. Entonces, eso lo hace el secretario de enlace en comunicación en la etapa previa con el enfermero. El enfermero lleva todo su material y va chequeando que se cumplan todas estas cuestiones. Después viene lo que es la ejecución, que es cuando llega ese personal sanitario, ese enfermero al domicilio. Tenemos tres fases. La inicial, avisó que llegó, golpea, informa al grupo que está entrando, se saluda. ¿Qué tal, señora? Buenas tardes. Permiso, ¿puedo pasar? Importante esto. Permiso, por favor, gracias. ¿Tendría la gentileza de permiso? O sea, explicar siempre lo que le vas a hacer, explicar lo que le está haciendo. Mire, señora, le voy a tomar la presión. Esto es muy importante porque con esto vamos a ver cómo controlarla mejor. Cuando vos le estás tomando la presión, le explicás lo que le está haciendo. Ahora va a sentir que le aprieta un poquito, no se asuste, va a apretar, pero enseguida ya cede. Yo le voy a escuchar mientras tanto los ruidos. Y después al final le decís, bueno, le tomé la presión, su presión es así, vamos a llamar al médico, vamos a hacer esto, o siga así o así, ¿sí? Ingresás a la casa, vos tenés que tener una vista de águila de cómo es el lugar y ponerte en el papel de ese paciente, ya si es un adulto mayor, ver que no se vaya si tiene problemas de vista, que no pueda caerse, sino una casa con riesgo. Bueno, te decía la interacción, la comunicación no verbal, siempre la sonrisa, acordate, si podés sonreír, sonreí, si podés usar ademanes, usá el tono de voz. Habla despacio, habla un poco más fuerte. Eso es lenguaje verbal que se siente y tenés que ponerle entusiasmo. Las técnicas y estrategias de comunicación, sobre todo nosotros somos comunicadores y vos como enfermero aún más porque el arte de la comunicación es clave. Y después usar los instrumentos, ya sea el tensiómetro, los elementos de curación, el termómetro, si vas a administrar una medicación, etc. Y al final hace un acto de cierre resumiendo tu tarea que hiciste, te despedís con un saludo, ¿sí? Y le decís acuerdo, bueno, recuerde que vamos a hacer esto, 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 y según el médico usted pudo hacer esto, mirás en el cuaderno, si ya le visitó otro profesional, por ejemplo, en el diario del paciente, si le visitó la nutricionista y le recomendó que coma fibra, vos le preguntás, bueno, recuerde comer fibra como le dijo la nutricionista, o recuerde hacer los ejercicios que le indicó el kinesiólogo, vos reforzás lo que los otros profesionales fueron indicando, ¿sí? ¿Está haciendo el ejercicio o no? Bueno, y después te despedís. Una vez que te despediste, siempre fíjate el trato entre el enfermero. Él tiene que sentir que tu accionar fue extraordinario, ¿sí? Y después viene la etapa posterior, donde en el caso de internación domiciliaria, registrar la historia clínica electrónica, registrar la geolocalización, ves a ver cuáles fueron tus fortalezas, qué cosas buenas o qué te costaron y lo informás. Por ejemplo, mire, noté que en la curación la señora tenía preferencia por la que le cure un enfermero mujer, no un enfermero varón, digamos. Entonces, en este caso, vos lo informás para que el secretario enlace también pueda dirigir mejor la atención, ¿no es cierto? Y evaluás y haces, por ejemplo, ¿necesita seguimiento? ¿Necesita un mayor seguimiento a este paciente o no? ¿Cuándo debo controlarlo? ¿Necesito que le vea al médico? ¿Necesito qué tengo que investigar? Bueno, esas son tareas importantes del enfermero en el domicilio. Son fundamentales
por eso quiero resaltar nuevamente tu tarea como enfermero, que es crucial y es necesario que vos apliques este caminito que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Bueno, importante, cosas importantes, tener completo los materiales, ¿sí? Tenés completo el pastillero, tus medicaciones, todo lo que necesitas tener completo. ¿Cómo actúas si sucede una queja? Saber cómo actuar, que después vamos a dar una charla especial sobre esto, y cubrirse en caso de vacaciones, o sea, eso también con tu equipo, como enfermero, tienen que cubrirse entre ustedes. Siempre acordate la mejora continua. Y rotación Kaizen quiere decir que si tenés alguna duda, por ejemplo, te cuesta colocar vías o te cuesta colocar, habla con tu médico responsable o con el equipo responsable para que vos puedas rotar en alguna institución y puedas ir mejorando esto. Después también voy a dar formaciones de esto. Cuidar la ambulancia, fundamental. Vos sos el líder en el caso de traslado, en el caso de zona protegida. Recordá eso. Y recordar el organigrama en el caso de que haya algún conflicto, como a quién tenés que ir consultando, ¿no es cierto? Bueno, que siempre el botiquín esté listo para las emergencias, esté completo. Y tener ojos de águila, ¿sí? Ante la necesidad del paciente y bueno, y recordar capacitar, ¿sí? Bueno, espero que te haya gustado. Esto fue un poco lo que es la tarea de un enfermero en el domicilio. Y bueno, quiero agradecerte por tu tiempo y quiero que vayas pensando todo esto que fuimos hablando. Hablamos de cuáles son las tareas que tiene que tener un enfermero, cómo es el proceso de la visita en el domicilio. Hablamos también cómo la presentación del enfermero, cuál es tu rol en cada unidad de negocio, por ejemplo, ya sea en tu consultorio, como en una ambulancia, en un evento o un área protegida, en medicina laboral, hicimos un resumen. Espero que te haya gustado y que lo puedas poner en práctica. Cualquier cosa, nos vemos pronto y estamos en contacto.